Alfredo López Gozaine de Ronin Moderno nos acompaña el día de hoy. Así que vamos a buscar aquí anclaje, hacer hospedador. Jimmy, una consulta. Yo por aquí también igual puedo compartir porque tengo unos recursos de WhatsApp. Puedo hacerlo por aquí también, ¿verdad? Hacemos el intento a ver cómo lo hacemos cuando te toque. Exacto. Si no te paso los links también. Sí, si no, exacto. Si no me pasa los links por WhatsApp. ¿Ven la pantalla? Sí, sí se ve. Yo la veo. Sí, perfecto. Perfecto, mi líder. Entonces, bienvenido, Alfredo. Todo tuyo. Bueno, buenas noches. Primeramente, muchas gracias a Jimmy por darme la oportunidad de presentar este taller. Lo trato de hacer lo más práctico posible. Yo soy una persona que aprende mucho con recursos audiovisuales y es parte de lo que les quiero mostrar. Es una información que vengo acumulando y trabajando. Bueno, yo creo que todos tenemos toda la vida trabajando el miedo, pero específicamente este punto lo arranqué el año pasado. Me presento nuevamente. Mi nombre es Alfredo Alejandro López Gozaine. Parte de mi formación es como coach organizacional y en este proceso e incluso este proyecto, aunque para mí tiene años en concepción, lo aterrizamos el año pasado y parte de o de la forma en la que yo quiero enseñar es de una manera que sea divertida. Ronin moderno, para explicarles rápidamente y no extenderme mucho, el Ronin es un samurái que no tiene señor. No sé si ustedes vieron la película Animales Fantásticos y dónde encontrarlo, que él decía que no le gustaba ni estar en oficinas, ni, ni le gustaba mucho seguir órdenes. Entonces yo me considero como ese New Scamander de Animales Fantásticos, pero bueno, moderno, pues no es que voy a andar con una armadura y con una espada por ahí, pero sí estoy volviendo a esa esencia o al ser auténtico. Eh, no sé, Jimmy, cómo trabajan ustedes, si vamos pasando las láminas y hacemos preguntas al final o pueden ir preguntando. Vamos a hacerlo. Dale, le vas dando y si alguien tiene dudas, al final vamos a hacer una ronda para que puedas entregar todo el contenido y en tal caso, después del break, vendrían las preguntas. Ok. Bueno, aquí está un pequeño brief de lo que veremos hoy. El primer concepto, y nos vamos a un recurso, Jimmy. Déjame ver cómo lo puedo compartir. Compartir, no puedo compartir pantalla. Déjame pasártelo, Jimmy. Dame un segundo. En la primera lámina, bueno, lo primero, aunque no es profundizar en lo que es el miedo como tal, hubo una película que no sé si la vieron, a mí me marcó mucho por una frase. Es una película de Will Smith con su hijo, con Jaden, en la que en la película se llama After Earth y ellos tienen una peculiar definición de lo que es el miedo. El, el, exacto. Ahí él le dice, en un momento que le está explicando a su hijo, él le dice, el miedo es real, pero perdón, el peligro es real, pero el miedo es una elección. Entonces, por favor, Jimmy, si puedes poner el primer video que te pasé por WhatsApp. Ok, ya lo busco. Dicen si se escucha, líderes. El miedo no es real. El único lugar donde puede existir el miedo es en nuestros pensamientos sobre el futuro. Es producto de nuestra imaginación, que hace que temamos cosas que ni existen en el presente, ni a lo mejor nunca existirán. Eso casi roza la locura que cae. Pero no me malinterpretes. El peligro es muy real, pero el miedo es una opción. Todos nos creamos una historia. Y aquel día la mía cambió.
Y al pana. Y ahora en el segundo video está la historia de cómo la persona logró dominar ese miedo, que es este video que tienes aquí, Jim. ¿Qué tal es con esto? Para mí, cuando, bueno, esa parte de la película para mí lo pagó todo. Cuando este señor entendió que el miedo era algo que él podía dejar entrar, bueno, eso fue algo en mí que yo como una persona que en momentos de mi vida había tenido, eh, bueno, como todos, cantidad de temores y no es que fui una persona que sufría ataques de pánico, pero sí tenía mucha desconfianza, era como algo que estaba empezando a buscar y empecé a desarrollar. Y allí vendría lo que sería el principio de las tres fuerzas, que sería la siguiente lámina. En el principio de las tres fuerzas, o sea, que viene del Tao, son tres elementos de eventos que suceden, o sea, que no puede suceder uno si sucede el otro. La primera etapa es hablar de avanzar, la segunda es retroceder y la tercera es un estado neutro. O sea, siempre decidimos cuándo vamos a adelantarnos, cuándo es momento por ejemplo, detectar ese peligro y retroceder, y un estado neutro que lo relaciono mucho con momentos en los que decidimos afilar la sierra para prepararnos, ya sea para avanzar o para retroceder. También este principio de las tres fuerzas lo traigo del Tao Te Ching, que bueno, es parte de lo que, integral de lo que los que buscamos literatura, estudiamos artes marciales, y trata de los principios o sea, del opuesto o los complementos. Por ejemplo, o sea, siendo como hombre, o sea, yo tengo mi parte masculina, pero también tengo una parte femenina que me complementa. Igualmente las mujeres. Las mujeres tienen su lado, o sea, bueno, tienen su esencia femenina, pero tienen una parte masculina. ¿Y a qué viene todo esto? Y aquí comienzo con una historia. Parte de lo que les comentaba que aprendí es que entendí que tanto el miedo como su opuesto, que es la fe, son estados que se pueden trabajar. No obstante, una persona con miedo no está en fe y una persona con fe no está en miedo. Son opuestos, no obstante se complementan porque una persona con miedo progresivamente y trabajando como si fuera un músculo esa fe, puede llegar a la fe. Esta historia de Miedoso a Valiente es de un libro de Daidoji Yusan, en la que él dice que un hombre que es muy temeroso, el cual le tiemblan las piernas, en ese caso él habla de acudir a una batalla, si ese hombre cabalga con hombres de mucho valor, de mucho coraje, él en cada batalla que él vaya avanzando va a ir deslastrándose de ese miedo para convertirse en una persona de coraje, una persona valiente. No obstante, es algo que él va a ir haciendo progresivamente. ¿Esto por qué? Y aquí viene el trigrama del emperador, que sería la siguiente lámina. Este trigrama del emperador es un ejercicio que ustedes pueden hacer. Es una forma en la que se integran, como bien allí lo describe, es el trigrama del emperador es, o sea, el primer punto es el centro energético el sexto chakra. El cuarto, que sería este es pensar, sentir y hacer. Si lo quieren llevar para su casa, que es como una especie de afirmación, si ustedes quieren realizar ese trigrama, sería de la siguiente manera. Es la mano izquierda se barre de mano izquierda a mano derecha. La segunda mano se comienza con la mano izquierda. La mano derecha barre ese centro energético, se baja, como está ese signo, y la última que marca es el primer centro energético. ¿Cuál es la integración que yo vi con esto? Que si bien tenemos aquí la mente, el pensar, el sentir del corazón o de este cuarto centro energético y el hacer, que es de la acción, se puede llevar a este proceso de lo que es la mente consciente, la mente subconsciente, que es la mente emocional, y el cuerpo, que es la acción de todo lo que trae esto.
¿Qué tiene que ver esto con la fe y con el miedo? Se puede visualizar, o podemos visualizar que de un lado tenemos lo negativo y de otro lado tenemos lo positivo. Y allí están las elecciones. En la mente consciente, cuando una persona tiene dudas y preocupaciones, baja a la mente subconsciente o a la mente emocional como miedo. En esa mente subconsciente que están, por decirte, los hábitos que tenemos acumulados y los paradigmas, es lo que lleva a la acción del cuerpo, de nuestro cuerpo físico, y eso nos lleva a resultados. Cuando estamos en ese proceso de preocupaciones que se lleva a la mente subconsciente como miedos, el cuerpo empieza a suprimirse. Esa supresión nos puede llevar a la depresión. Esa depresión, en la mayoría de los casos, nos lleva a enfermedad. Esa enfermedad hace que nos desaceleremos y de cierta forma causamos destrucción. Todo eso se puede explicar de una manera, a mi parecer, lógica, lo que es el miedo. Del otro lado, del lado positivo, que es lo que sería en mente consciente, y cómo nosotros podemos transformar esos miedos, es con el entendimiento y con el estudio. Cuando tenemos ese entendimiento y buscamos educarnos sobre lo que sucede y empezamos a tomar acción, es lo que vendría siendo como mente subconsciente la fe. Esa fe nos lleva a acciones, esas acciones nos llevan a expandirnos, esa expansión nos lleva a acelerarnos, como caso contrario del otro, la desaceleración, y eso nos lleva a la creación. Cuando yo me di cuenta de este proceso y que era simplemente algo que lo podía trabajar, para mí esto fue un descubrimiento asombroso al saber que buscando educación, y quiero darles un ejemplo práctico. El año pasado, por circunstancias de COVID, mi madre se quedó donde, es un cuento bien personal, se quedó donde yo estaba viviendo, y algo que surgió en mi cuerpo, y Jimmy sabe que yo soy estudioso de Luis Hay y creo mucho en las afirmaciones y en la metafísica y en la forma en la que ella explica cada una de las emociones y cómo podemos transformar una dolencia o una enfermedad, simplemente puede desaparecer del cuerpo. Yo este año lo experimenté con ese entendimiento de la mente consciente. ¿Qué fue lo que sucedió? Yo tenía un dolor en el hombro, el dolor en el hombro no desaparecía, y en un momento pedí entendimiento. Leí un post de una chama que se llama Doria Leta, en la que ella habla que la forma en la que ella logró deslastrarse de su pasado y logró avanzar es porque ella tenía una relación muy compleja con su mamá. Ella empezó a verla con compasión y empezó a entender que ella tuvo una crianza que la hizo ser como es actualmente. Yo empecé a sentir esa compasión por mi mamá, a entender que la forma en la que ella se comportaba era por una crianza que ella traía, que no me podía responsabilizar por ella, sino por mis emociones, y el dolor en el hombro desapareció un 80%. Entonces, ese estudio que yo tenía de Louise Hay, de yo saber que una emoción era lo que me causaba eso, fue lo que me hizo llegar a mí a este entendimiento. Y bueno, para mí es algo maravilloso tener una herramienta en la que yo pueda investigar qué es lo que me ha sucedido y transformar esa energía, que era una energía de dolor, ya yo estaba en el cuerpo físico como una enfermedad, y lo pude transformar en acción, porque no podía tener, por ejemplo, actividad física como el aikido, o no podía hacer flexiones por el dolor que tenía, pero logré superarlo al transformar esa emoción. No obstante, sigo trabajándolo, porque para cambiar todo hábito o todo pensamiento es un proceso, independientemente de que lo entendí. Ahora yo quisiera ver, voy a empezar a entrar en contexto con una película que también el año pasado para mí fue de mucha, la volví a ver,
es la película Rocky 3. Bueno, para mí las películas de Rocky tienen un ejemplo extraordinario. Y para resumirles, Rocky venía de validar su campeonato con varios contendientes. En las primeras dos Rocky, a los que no la vieron, él superó en la segunda, él superó a lo que fue el campeón mundial, que era el más fuerte, que era Apollo Creed. Y aparece este contendiente, que lo podemos llamar aquí como que la máxima expresión del miedo de Rocky. Era un tipo agresivo, con mucha fuerza, y él sabía que de cierta forma Rocky no se estaba enfrentando con rivales que estaban a su nivel. Rocky, como le dijo el que era su mentor en ese momento, que era Mickey, le dijo: mira, tu error es que tú te domesticaste. O sea, él se dejó llevar por la fama, por tal. Cuando iba al gimnasio estaba la gente, se tomaba besos con él, lo abrazaban. Y Rocky, de cierta forma, perdió como ese deseo de triunfar. Estaba muy, muy confiado. En la primera pelea con Claver, le dan semejante paliza, muere su mentor y él está perdido. Él empieza un entrenamiento, pero en el entrenamiento Rocky bueno, no da Rocky. Y aquí es donde a mí me gustaría, porque a mí también me ayuda esa frase. Él tiene como una sesión de coaching o una mentoría con su esposa, que es Adrian, y bueno, me gustaría que por favor, escucharan el diálogo, porque es muy interesante. Aquí te lo pasé, Jimmy. Bueno, se los puse a todos en realidad. ¿Podemos hablar? Quiero preguntarte algo importante y quiero que me digas la verdad. ¿Qué? ¿Por qué viniste aquí? Yo no quiero hacerlo. Si terminó porque quieres que termine, me alegro. No quiero. Solo que desde que te conozco jamás te has rendido. No sé qué quieres que te diga. No sé qué fue lo que pasó. Todo lo bueno se convirtió en malo. ¿Qué es lo malo? Dime qué. Lo arruiné todo por no pensar por mí mismo. ¿Por qué Mickey no pudo decirme cómo fue mi buena estrella? ¿No podía haberme dicho que me había mentido haciéndome creer que era lo que no era? Nunca te engañó. Las peleas no fueron buenas, Adrian. Jamás peleé con alguien de primera. Solo se trataba de mantener el título tanto como pudiera. ¿Puedes entender lo que estoy diciendo? Lo entiendo, pero tú tienes que entender que te amaba y que ese era su trabajo, protegerte. Pero protegerme no me ayudó en nada. Solo empeoró las cosas. Crees que eres un ganador y la verdad es que no lo eres. Eres un perdedor. Y si no podíamos mantener el título, ¿qué más daba? Al menos hubiera sido real. ¡Por Dios, eso fue real! Nada es verdadero si no crees en lo que eres. Yo ya no creo en mí mismo, ¿no lo entiendes? Cuando un boxeador duda, se terminó, se acabó, es todo. ¡Eso no es todo! ¡Sí lo es! ¿Por qué no me dices la verdad? ¿Por qué me obligas a hacerlo, Adrian? ¿Quieres la verdad? No quiero perder lo que he logrado. Al principio no me importaba lo que pasara. Subía a la arena y no me importaba. Pero ahora estás tú, está el niño. No quiero perder lo que tengo. ¿Qué tienes que no puedas reponer? ¿Qué? ¿Una casa? ¿Tenemos dinero? ¿Tenemos autos? ¿Tenemos todo menos la verdad? ¿Cuál es la verdad, diablos? ¡Tengo miedo! ¿De acuerdo? ¿Querías escuchar eso? ¿Querías oírlo? Pues tengo miedo. Por primera vez en mi vida tengo miedo. Yo también, Rocky. Y no es malo tener miedo. Lo es, para mí lo es. ¿Por qué? Eres humano. Solo soy un mentiroso, eso es lo que soy. Y por eso Mickey ya no está con nosotros. Tú no lo obligaste a hacer nada. Él simplemente hizo lo que tenía que hacer. Y no te sientas culpable por lo que pasó. No, Rocky. Fuiste campeón. E hiciste lo que se esperaba. E hiciste lo que yo y todos pensamos que harías. ¿Y quieres decirme que las peleas no fueron reales, que te ayudó? Pues no lo creo. Pero no importa lo que crea, porque tú eres el que tiene ese miedo alrededor de ti. Tienes miedo de que todos se alejen de ti, miedo de que te recuerden como un cobarde, de no volver a ser un hombre. Nada de eso es cierto, pero no importa si te lo digo, no importa porque es algo que tú ya sabes. Arráncatelo, porque cuando el humo se disipe y cuando todos olviden tu nombre, quedaremos nosotros.
No puedes vivir así. No podemos vivir así. El miedo estará el resto de tu vida. Mira lo que te está haciendo ahora. Apolo cree que lo harás. Y yo. Pero lo lograrás con razones sólidas. No por la culpa sobre Mickey. No por la gente o por el título. No por mí o por dinero. Solo por ti. Por ti mismo. ¿Y si pierdo? Pues pierdes. Pero al menos perderás sin excusas. Sin miedo. Y podrás vivir con eso. ¿Por qué eres tan fuerte? Vivo con un boxeador. Adrian, te amo. Te amo. Listo. Listo, Jimmy. Bueno, a mí esta parte de Rocky sentí como que me la dijeron a mí, que me arrancara el miedo. Bueno, para mí es full aleccionador. La siguiente etapa sería cómo se puede fomentar. Ya vimos la historia del samurái, que es una forma, o una persona que no tiene coraje, cómo puede ir avanzando hacia lo que sería pasos de fe. Y parte aquí, que es una forma en la que para mí, eso coraje que ustedes leen allí, yo lo traje del Bushido, que es el camino del guerrero japonés. Coraje es mi palabra de poder de este año, y esa definición de coraje lo que nos quiere decir es que a pesar de la tormenta, nos mantengamos en calma, siempre activos, siempre en acción, siempre avanzando con estrategia. Y al igual como lo vimos con aquel soldado que se enfrentaba a esos monstruos, él dice, o sea, en este concepto de coraje que tiene cientos de años, lo que te dice es que el miedo también es una elección, a pesar de que, o sea, que sustituyes el miedo por el respeto. Que si bien es cierto bueno, que nos podemos enfrentar con peligros, no es lo mismo, o simplemente saber que el miedo es un estado mental y que no podemos dejarnos paralizados. Lo otro que son estrategias como para cambiar esos paradigmas, que son estrategias de la mente pensante o de la mente consciente, es el sentir. Y una de las formas en la que agilizamos ese sentir es trabajando nuestra intuición. Y esa intuición, además de la intuición, también la desarrollamos con la repetición y con la imaginación, que sería la siguiente página, por favor, Jimmy. Aquí les voy a hacer unas analogías rápidas para que también ubiquen esos momentos, si quieren llevarse ejemplos más gráficos de lo que es el miedo y la fe. Por ejemplo, el relato de Jesús y Pedro en la barca. Cuando Jesús aparece, Pedro le dice que quiere ir con él. Pedro pisa el mar y de repente mira hacia abajo, le da temor, se hunde y Jesús lo saca y le dice, hombre de poca fe. Cuando él no tuvo duda, él avanzó y caminó sobre el agua. Pero cuando Pedro empezó a desconfiar del entorno, de lo que estaba pasando, se fue. Ahí tenemos un ejemplo. Lo otro, también relacionar nuestra mente, esa mente consciente y subconsciente, con una espada. La espada talla aquí, la espada sin rival. Si tenemos esa espada a nuestro favor, esa mente, esa espada corta lo que sea, o sea, lo que se atraviese lo corta. Pero esa espada es de doble filo. Entonces, si la espada está en fe, es una herramienta muy poderosa. Si la espada está en miedo, nos corta a nosotros. Entonces, también allí tener muy pendiente eso. Y el salto de fe, como lo hizo Pedro, Pedro dio su salto de fe, dio su paso en el agua, pero después se asustó y cayó.
Entonces, bueno, ¿cuántas veces no hemos tomado acciones nosotros que hemos dado esos saltos de fe sin, bueno, sin saber cuál es el resultado? Y el mismo Will Smith, él creo que se lanza en un paracaídas y él dice que duró toda la noche asustado pensando cuando se iba a lanzar, y cuando se lanzó, dice que fue la sensación más sabrosa del mundo. Entonces, a veces nos creamos esas situaciones sin que existan, o que simplemente no existen, y al final al caminar y al tener acción es otra cosa. O sea, se los dice una persona que, bueno, yo he tenido muchos contrastes porque para algunas cosas actúo con mucho coraje y para otras actúa con mucho miedo, y bueno, está en construcción esa fe. Siguiente, Jimmy, por favor. Como les comentaba, para mí es fundamental la imaginación mezclada con ese sentir, que es lo que dicen recientemente, que parte en la forma en la que tú atraes más rápidamente eso que deseas. No quiere decir que todos tengamos que utilizarlo, pero una forma es imaginar, pero sintiendo. O sea, por ejemplo, bueno, si vas en un carro, sientes que abres el vidrio, y la imaginación es una herramienta muy poderosa. Como decía Albert Einstein, a veces nos olvidamos de ese gran sirviente que es nuestra imaginación, y se ponen al servicio totalmente la mente racional. Siguiente, Jimmy, por favor, para agilizar el proceso. Bueno, aquí puse la imagen de Albert Einstein. Si tienen alguna pregunta, estoy completamente a su orden. Gracias por escucharme. Ok, Si Alfredo, ¿me escuchan? Ok. Muchas gracias, líderes. Gracias, Alfredo, por la presentación. Vamos a abrir una ronda de preguntas, líderes, y vamos a ver si podemos transformar esta visita de Alfredo en un tirón. ¿Ok? Así que vamos a buscar agua, café, vamos al baño, vamos a tomarnos unos 3 minutos, 4 minutos de receso, y les paso el link por el grupo, ¿ok? Para que puedan metabolizar un poquito la experiencia, y Alfredo nos acompaña en la ronda de preguntas y respuestas, ¿ok? Sí, va. Ya venimos. Ok, mis líderes, regresamos. Mientras poco a poco se van integrando las personas, vamos a aprovechar la visita de Alfredo para esas preguntas relacionadas con este tema, ¿ok? O con temas relacionados también, pues, sobre el miedo y cómo el miedo a veces nos paraliza, y cómo la valentía se hace necesaria, ¿ok? El máximo nivel, como lo decía Alfredo en su presentación, o el lado totalmente opuesto al miedo, es la fe, ¿ok? Y aquí en el club hemos hablado la concepción de fe del liderazgo, que es una fe, vamos a llamarla práctica, ¿no? Como lo dice la Biblia. La fe práctica es la fe que se basa en obras, no solamente en la fe vacía de que yo tengo fe, ¿no? Sino que es una fe atada a la acción. Abran sus micrófonos los que tengan alguna pregunta para nuestro querido Alfredo, que nos acompaña el día de hoy. Aprovechen los líderes. ¿Sabes cómo es? Vamos a exprimir a cada uno de los líderes que nos vienen a visitar a entregarnos contenido. ¿Okay? Aprovechemos a nuestro estimado Alfredo. ¿Alguna duda, algo que quieran preguntar, comentar? Ajá, de Yais, abre tu micrófono. Hola, mis líderes, ¿cómo están? Hola, Alfredo, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Deyais? Bien. Bueno, primero agradecida por compartir estos conocimientos con nosotros. De verdad que es súper poderosa la herramienta que nos brindaste hoy. Como decía Dani en el grupo, pues bueno, una de las frases poderosas que me llevo de lo que compartiste es que nada es verdadero cuando no creemos en nosotros mismos, ¿no? Y creo que es una frase que me llevo del día de hoy. Y mi pregunta para ti sería, me pareció interesante cuando hablaste del camino del guerrero. Ok. Justamente mi vida anda muy sincronizada. Justamente ayer hablaba con un amigo sobre eso. Y él hacía mucho énfasis en el tema del respeto cuando se habla de este camino del guerrero. ¿Podrías compartirme alguna analogía de el camino del guerrero con eso del miedo?
Mira, el camino del guerrero del Bushido son 7 conceptos, o según ellos, y está muy relacionado el de coraje. El, el coraje, a mí ese concepto me encantó porque yo tengo más de 10 años haciéndome acupuntura. Lo he hecho con 2 o 3 personas, pero he sido constante con una en especial, y ella es muy estudiosa también de la cultura china. Y ella los puntos, ella no es que me dice, te voy a poner 57 de pulmón, sino que como ya sabes que a mí me gusta, me pone el nombre chino. Y en todos esos años que tenemos conociéndonos, ella me grafica, por ejemplo, ese trigrama del emperador me lo enseñó ella. Ese trigrama del emperador viene de un punto que se llama Shenme, que es el que va aquí, que es la puerta del espíritu. Si, aunque no es lo que me preguntaste, pero si buscas una analogía, a Jesucristo le pusieron o sea, cuando lo clavaron fue aquí, o lo que le hicieron fue que le quebraron el espíritu por aquí. El por qué o sea, si vas a trabajar el corazón, porque fue lo primero que yo trabajé en acupuntura, que fue como una tristeza que yo tenía. ¿Por qué lo trabajas aquí? Porque los chinos siempre cuando se referían al emperador, o sea, siempre, o sea, tú no le pones la aguja directo al corazón, sino que buscas la forma como saludaban al emperador, que bajaban la cabeza y se le acercaba. En todo este proceso, o sea, el año pasado yo sentí que tenía que trabajar ya sea trabajo con Jimmy o con otras personas o lo que yo investigaba, la acción constante, el no quedarme paralizado, porque yo sentí que el año pasado en muchos momentos tuve una parálisis muy grande, comparándome con otros periodos de vida, aunque estaba afrontando cosas nuevas y estaba tomando decisiones que para mí eran cambios, quizás se ven sencillos, pero eran responsabilidades mayores. Y yo le dije a Marixa, así se llama la señora, le dice, por favor, yo quiero que me dibujes el chikung del coraje. Y en esa investigación, cuando ella me dibuja mi chikung y yo lo hago, y yo leo, donde yo hago mi chikung, tengo una cartelera que Jimmy la vio, que tengo mis espadas, no espadas, mi boquén, que es una espada de madera, y tengo mi yo, y tengo una cartelera con mi bushido. Cuando yo leo el concepto de coraje, yo dije, bueno, esto no es casualidad, es causalidad. Entonces habla el concepto de coraje, es avanzar siempre, o sea, dice que él se refiere al guerrero, al samurái, siempre avanza a pesar de la tormenta y se alza sobre las masas que temen actuar. O sea, el samurái es un ejemplo, es una persona que está para servir y él sale a pesar del miedo, no quiere decir que no tenga miedo, o sea, porque puede ser que en algún momento lo tenga, pero él está entrenado en para repetidas caminar, como dice oportunidades. Jimmy, para O que sea, yo si sentía ese miedo, tenía alguna emoción, quería explorar, que también está bien entender, pero quería explorar y él simplemente te dice, bueno, o sea, tienes una serie de facultades que son la memoria, la razón, la voluntad, la intuición, la percepción y la lógica, que tú puedes utilizar para transformar ese paradigma una vez que tú lo identificas. Si tú dices, bueno, yo tengo un miedo a las alturas, o sea, no es que te vas a agarrar y te vas a lanzar de un avión, pero tienes formas de empezarlos a trabajar. Bueno, si tú quieres utilizar la imaginación, te puedes empezar a imaginar que estás saltando de un trampolín, lo haces repetidas veces. Si tú cuando cierras los ojos y te empiezas a imaginar eso, o sea, sientes temor, pero como todo, o sea, no sé, cuando uno empieza a manejar, o sea, vas paso a paso y después vas agarrando confianza y vas manejando. Lo otro que a mí o sea, esa claridad que me dio esa clase de Bob Proctor, es que él contrapone el miedo y la fe. Y él dice, son estados mentales. O sea, no obstante, no quiere decir que tú vas a ser el hombre de fe completa, pero lo vas trabajando. Es un músculo que se va trabajando. Vas trabajando la confianza. Y yo creo o sea, para mí, otro ejemplo, el perdón. Tú puedes trabajar el perdón, primero comienzas afuera o puedes trabajarlo de adentro. Para mí, que lo he trabajado el perdón, ha sido más sencillo empezar desde afuera, empezar a perdonar a otros, pero en el fondo el que se tiene que trabajar el perdón soy yo. Entonces, todo te da esa posibilidad, que tú tienes un camino. Como te digo, a mí me dio mucha claridad
o sea, claro, viendo primero mi entorno muy cercano, que veo las preocupaciones, que son un reflejo de lo que yo siento, que veo esas preocupaciones, que veo esas dudas, que luego se reflejan en miedos, por ejemplo, con el COVID, y cómo ese miedo puede paralizar a las personas, que se vio tan claro, pero si tú tomas una acción, si tú sustituyes ese miedo por respeto, dice, bueno, yo puedo salir a la calle, puedo irme a tomar un café, como cuando ustedes fueron a mi casa, o sea, se llevaron sus mascarillas, sus cuestiones, se bajaron de la casa, se echaron no sé, el gel y entraron y se tomaron el café. Pero ese es aunque es muy sencillo, es un ejemplo de acción. Hay personas que se quedan paralizadas en su casa y no salen. Entonces, entonces son acciones pequeñas, sencillas, que nos pueden ir llevando a cambiar ese paradigma, ya sea utilizando esas herramientas, pero también bueno, el ir tomando acción y el darnos cuenta que, como dice el señor Will Smith en la película, bueno, el miedo es algo que no sabes si en realidad va a ocurrir o no. Entonces sí, sí es importante dar esos pasos con, como dicen por ahí, darle con todo y miedo. Afrontarlo. Sí, Ok, gracias, Alfredo. a la orden. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, de antemano gracias Alfredo por este tiempo. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ah, ok. Bueno, decías algo que me llamó mucho la atención y es que lo opuesto al miedo es la fe. Sí. Ok, sabemos que, digamos, el concepto global de fe es creer en algo, ¿no? Creer en algo o en alguien. ¿Cómo ejercitas la fe cuando te enfrentas al miedo? Bueno, el partiendo, hola, Yesmi. O sea, primero son conceptos, o sea, según lo que yo he estudiado, son conceptos opuestos. Entonces, donde si tienes fe, no tienes miedo. Y si tienes miedo, no hay fe. Entonces, aquí me gusta mucho la historia, esa historia la cuenta Camilo Cruz de los dos lobos, no sé si la has escuchado, del joven, del joven, o sea, por decirte un Cherokee, o sea, ellos tienen como una prueba y mandan o sea, se van los chamos como que a pasar su prueba de madurez. Y hay uno que se regresó mucho antes y venía dándole a la cabeza, ¿qué van a decir mis papás? ¿Qué van a decir en la aldea? ¿Cómo es posible? Me regresé. Y cuando entra cabizbajo, los papás lo ven y el chamo, y el abuelo lo ve, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Y el chamo llora y le dice, bueno, hijo, ¿cómo te sientes? No, bueno, o sea, avergonzado, no pasé la prueba, soy la vergüenza de aquí, de la tribu, de la aldea. Y él dice, hijo, yo tengo o sea, yo te tengo la respuesta para lo que te está pasando. Y dice, ¿cuál es? Tú tienes dos lobos en tu interior y tú decides cuál lobo tú vas a alimentar. Tienes un lobo del bien que se alimenta bueno, de confianza, de coraje, de buenos pensamientos, de acción, de seguir adelante. Y tienes el lobo de la envidia, del miedo, del resentimiento. Y yo creo que todos nosotros día a día, o sea, tal cual como ese esquema mental de mente consciente y mente subconsciente de que el miedo no es que sea negativo, sino que, o sea, origina una serie viene un hilo de sucesos, y pensar en fe no viendo como lo comentó Jimmy. Esta fe de la que yo te hablo no es quizás la que nos dicen, bueno, o sea, se me apareció un ángel aquí y la fe y creí en el ángel y caminamos de la mano juntos, que yo creo que los ángeles te acompañan. Pero es esa más que fe en otras cuestiones, es fe en ti, o sea, en tu acción, y en que a pesar de que estés caminando en un camino desconocido, todo es un proceso. Y en ese proceso vamos aprendiendo, vamos tomando confianza hasta que, bueno, ya en ese proceso, si lo ubicamos en videojuegos, como que ya pasas el mundo con mucha facilidad y vas al siguiente nivel. Pero cuando llegas a ese siguiente nivel, vas a empezar con dudas porque es algo nuevo para ti. Vas a estar en un terreno diferente. Entonces, bueno, observo, busco aliados, de quién puedo aprender, cómo hago para agilizar el proceso con las experiencias que ya tengo. Es una mezcla de varias cuestiones. Es acción,
es procesos y les repito, Confianza. sí, pero también sabiendo que la confianza y la fe son habilidades no cognitivas. Jimmy sabe que uno de un programa que yo tengo, que es Shinren, Shinren es una filosofía que esa sí es muy milenaria, es muy aplicada en los ejércitos chinos, y ese Shinren es un concepto que significa confianza y fe. Y él dice, yo confío tanto en la persona que yo tengo al lado en un combate, o sea, que yo tengo que dar lo máximo de mí porque él también depende de mí. O sea, y es como una confianza en el externo y también mía, es mutua. Entonces, es una habilidad no cognitiva y es una habilidad que se puede desarrollar, al igual que el respeto o la responsabilidad o la autodisciplina, yo las voy desarrollando. Yo puedo empezar hoy, como dicen por ahí, bueno, empiezo hoy, yo soy de hacer afirmaciones escritas, entonces yo me paro, yo tengo un proceso y hago mis afirmaciones. Yo tengo mi disciplina de hacer mis afirmaciones todos los días, pero es algo que yo he ido desarrollando y además me gusta. Que puedas hacer ciertas cosas en un momento que no te agraden, también. Pero bueno, para volver a la fe es un músculo que se trabaja. O sea, es un músculo que se trabaja a partir de la mente consciente y a partir de allí en un momento lo trabajas tanto, cambias y lo trabajas tanto que puedes cambiar ese paradigma en tu mente subconsciente o en tu mente emocional y después eso se ve reflejado en el cuerpo completo. Por ejemplo, vámonos a algo gráfico. A ti te gusta patinar. La primera vez que te montas en la patineta, bueno, lo que puedes pensar es, bueno, me puedo caer, me raspo las rodillas, tal. A lo mejor el primer día te echas esa batida y con las rodillas rotas, pero después te dices, bueno, ¿qué me puede pasar? O sea, tengo un morado. Al día siguiente me monto en mi patineta otra vez y me doy otro golpe, pero a la 10ª vez que te montas ya estás manejando tu patineta y como todo, es un proceso. Claro. Gracias, Alfredo. Gracias. A la orden, a la orden. Fíjense, mis líderes, hay dos cosas importantes que detienen el progreso y el desarrollo del ser humano. Uno nos los trajo Alfredo hoy, que es el miedo, y la otra cosa es la preocupación. El miedo y la preocupación se alimentan exactamente de lo mismo. Se alimentan de nuestra imaginación, ¿ok? Porque como la frase que nos trajo Alfredo de la película, el peligro es real, ¿ok? Pero el miedo ya es una opción que yo decido, ¿ok? Al igual que la preocupación. Las estadísticas nos dicen que el 93%, del 93 al 95% de las cosas que nos preocupan nunca llegan a suceder, ¿ok? Y entonces nosotros vivimos preocupados por un futuro, ¿ok? Que no sabemos si vamos a estar nosotros presentes en ese futuro. Lo mismo pasa con el miedo. El miedo es una reacción emocional instintiva hacia algo que desconozco, ¿ok? O a una amenaza que yo percibo como real, ¿ok? Y sabemos que la percepción es sencillamente la interpretación que tengo de algo. Y en ambos casos, tanto en la preocupación como en el miedo, el factor cognitivo es crucial. Mientras más conocimiento tenga usted sobre un tema determinado, el miedo disminuye. Como dice Alfredo, hay personas que están con ataques de pánico encerrados en su casa por el COVID después de 14 meses de cuarentena, ¿no? Pero si usted se documenta, si usted sabe que puede tomar medidas de precaución, el gel antibacterial, la doble mascarilla, el distanciamiento social, a mayor conocimiento, menor es el miedo, porque empiezo a dominar eso que llamamos el riesgo, ¿ok? Los líderes asumimos riesgo y muchísimos riesgos, pero le ponemos un apellido al riesgo que es el riesgo controlado. Y ese control me lo da el conocimiento. El antídoto entonces para el miedo, como lo dice Alfredo, es la fe. Y esa fe es una fe práctica, como lo dijimos al inicio de esta segunda tanda. Y esa fe práctica comienza en tener fe en mí mismo, ¿ok? Y esa fe en mí mismo también proviene de que estoy claro y estoy consciente de cuáles son mis destrezas, mis habilidades, con qué cuento, ¿ok? Y empiezo a tener una gran fe. Aquí podemos citar otro caso bíblico que es nuestro querido amigo David, ¿ok? David enfrentó a Goliat con una piedrita y una onda, no porque él tuviera ni siquiera la habilidad, porque nunca había matado a un gigante. Él confiaba era en su experiencia y tenía una fe inquebrantable en que Dios lo iba a proteger cualquier cosa que saliera mal, la piedrita no saliera, no diera o no hiciera su trabajo, ahí iba a estar Dios
de respaldo. Y en el caso de la preocupación, hay muchos refranes que te lo dicen. El antídoto para la preocupación es la ocupación. Así como el 93% de las cosas que nos preocupan no ocurren, lo cierto es que en el 100% de las veces que nos preocupamos por algo, podemos hacer algo para no estar preocupados. Entonces la acción resta potencia a eso que nos preocupa. Lo que pasa es que aquí en el tema de la ocupación y la preocupación puede haber un caso de inmediatez por parte de nosotros, que queremos que los problemas se solucionen como por arte de magia. Igual que con el miedo. Nosotros queremos que aquella cosa que nos da temor desaparezca. Y eso puede que no esté bajo nuestro control, y entonces lo que tenemos que hacer es lo que está bajo mi control, que es la percepción. Cuando hablábamos en otras sesiones aquí en el Club de Liderazgo, ese doble círculo de Covey, el círculo de preocupación, el círculo de influencia. El que vive en miedo vive alimentando el círculo de preocupación, por eso ese círculo crece. Pero el que tiene fe trabaja en su círculo de influencia, y a ese círculo de influencia, a medida que se va expandiendo, el externo de la preocupación va a ir disminuyendo, jamás va a desaparecer. ¿Ok? Entonces siempre va a haber cosas que asumimos como riesgo, que asumimos como peligro, y vamos a tener de vez en cuando ese coqueteo con el miedo, ese coqueteo con la preocupación, ¿ok? Pero nuestro entrenamiento, nuestro conocimiento, nuestro raciocinio, ¿ok? Y el discernimiento nos van a hacer que cada vez ese paseo por el miedo y la preocupación sean temporales o esporádicos, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Alguno de los líderes, los visitantes? Excelente lo que comentas, líder. Y esto me lleva, por ejemplo, la palabra de Dios dice, el concepto es que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Y una de las cosas que ciertamente nos paraliza es el miedo a lo desconocido, porque desconocemos eso que viene y eso nos puede generar pues esa parálisis o ese movimiento, teniendo la fe y la convicción en nosotros mismos para poder ejecutar esa acción. Y aquello que se espera, o sea, aquello que se espera es lo que el resultado que deseas obtener, aunque no lo veas. O sea, ese miedo a lo desconocido, pero atrévete a hacerlo, así sea con miedo. Y otra cosa que nos genera miedo es el perder el control, cuando las cosas se nos salen de control. Entonces, allí también el depender de algo o de alguien, eso genera miedo en nosotros. Pero ahí citamos esa convicción de lo que no vemos y la certeza de lo que esperamos. O sea, ¿cuál es el resultado que deseamos obtener? Pues empezar a ejecutar esa acción para poder obtener. Algo importante aquí, mis líderes, que lo menciona Yesmi, el tema del control. Yo tengo un año en el club dándole con el martillo a ustedes de que el líder no controla sino su temperamento y su carácter. Lo demás, ¿ok? Lo deja para que se solucione solo, ¿ok? Y no es que tenemos los brazos caídos, es que tenemos confianza. Si usted como líder construye un círculo íntimo potente, usted no tiene por qué estar pendiente de si Alfredo llegó, que si Yesmi vino, que si Mariela está durmiendo, que si Vanessa está ahí, pero no sé si está. No, yo confío porque yo sé que yo estoy haciendo un trabajo, ¿ok? Como líder de empoderar a ese círculo íntimo que me está ayudando a crecer. Entonces, a medida que nosotros nos hacemos controladores, el miedo y la preocupación crecen. Porque hay una parte de nuestro inconsciente que sabe que eso es mentira, usted no controla nada. Si a veces nosotros perdemos esa disciplina, como dice Alfredo, y a veces me da flojera tender la cama, que es una tontería. ¿Cómo voy a pretender yo controlar lo que hace la gente cuando no la estoy viendo? ¿Okay? Y es un peso que realmente es innecesario. Y fíjense ustedes, si lo vemos por la parte de la estadística y la lógica, como lo dijo Alfredo, Will Smith iba a lanzar en paracaídas y pasó toda la noche preocupado, con miedo, y resulta que la caída desde que se lanza hasta que llega a tierra firme son 5 minutos. Entonces, estadísticamente hablando, yo me voy a preocupar durante 24 horas por un suceso que generalmente dura poco tiempo, a excepción al miedo a la muerte que una vez que nos morimos, bueno, y eso ya la muerte es como definitiva, pues no hay mucho que hacer. Pero de resto, ese miedo de ciertas circunstancias, si lo racionalizamos, generalmente son circunstancias que no van a pasar de cierto
cantidad de minutos. Y aún así podemos pasar una semana preocupada por la charla que tengo que tener con Alfredo, que es mi jefe, y que tengo comité dentro de 15 días. Y yo paso 15 días con miedo y con preocupación por lo que puede pasar en esa reunión, que capaz ni se da, y a veces vamos y no es lo que esperábamos. Los estudiantes que le tienen terror a un profesor, a un examen, y no se pueden concentrar, no pueden estudiar, no pueden disfrutarse su proceso educativo por el temor a un examen que lo que dura son 2 horas, ¿ok? Y que sabemos conscientemente que si estoy preocupado, que si estoy estresado, disminuye mi capacidad cognitiva. Entonces, al tener una menor capacidad cognitiva, tengo menos probabilidad de salir bien en el examen. Entonces, la lógica parece indicar que más bien lo que tengo es que relajar. Fue mucho, ¿ok? Si algún otro líder tiene algún comentario o alguna pregunta para nuestro querido Alfredo, ya nos quedan 5 minuticos. Si no hay ningún otro comentario o pregunta, cerramos por aquí. Le damos el micrófono a Alfredo para que se despida. Gracias, Alfredo. Tus palabras finales para la comunidad de Club de Liderazgo. Bueno, agradecido por escuchar la presentación. Es la segunda vez. Esta es parte de un curso completo que se llama Mi Amigo el Miedo. Esta es bueno, o sea, son conceptos tomados de varias, como vieron, películas, libros, anécdotas, pero es mi creación. Espero que les haya gustado, que se lleven algo, que sea de utilidad. Y bueno, agradecido con Jimmy por también darme la oportunidad de estar aquí. Y como les digo, a mí ese esquema de mente consciente, mente subconsciente y cuerpo me simplificó mucho la vida. Lo conocí este año, y en lo que yo simplemente vi que el miedo es como un programa y lo puedo sustituir por otro programa que se llama fe, es una herramienta que siento que hay que transmitirla para fomentarla y aplicarla cada vez más. Gracias, Alfredo. Tenemos a Natalie Álvarez con la mano levantada. Natalie, ¿puedes abrir tu micrófono? Bienvenida. Ya tienes el micrófono, no te escuchamos. Eso no es Natalie. Soy Mark, que ahí no correspondía como que el nombre con la... Sí, ahí todos nos quedamos así como que, hola Natalie, no era como Sí, no. Para nada. Bueno, primero estoy agradecido porque estaba escuchando todo. Comentaste algo interesante, Alfredo, de las causalidades, y me alegró mucho eso porque exactamente el tema que estabas presentando lo tengo en una conferencia y creo que me nutriste mucho. Y quería, bueno, primero agradecerte por todo lo que explicas sobre el diagrama del emperador. Creo que también es una teoría que reduce muchísimo. Y lo único que quería compartir es algo interesante sobre el hacer, pensar y sentir, que creo que tenemos que ser muy coherentes, ¿ok? Según la estructura por lo menos en el caso de los niveles neurológicos, todas las incongruencias o cualquier cosa entre estos 3 sistemas, entre el pensar, hacer y sentir, son realmente parte de los estancamientos que tenemos, ¿no? Entonces, hay una fórmula interesante que escuché y quería, si me lo permiten, compartir, que es la negociación, la compensación y la compensación, para poder exactamente... Es súper interesante que estuve escuchando, y cuando negociamos con nosotros con eso o aquello que realmente queremos colocar, empezamos a ser un poquito más congruentes. Y bueno, era como que la apreciación que quería, y algo interesante que también comentaste, y bueno, el trascender, la eudaimonia, buscar ese crecimiento personal. Pero bueno, yo personalmente me disfruté mucho tu conferencia y bueno, estoy súper agradecido, y más que preguntarte, era agradecerte. Muchas gracias, Natalie, por la intervención. Gracias. Bueno, líderes, muchísimas gracias. Marc Moreno. Gracias, Marc. Gracias por la intervención, Marc. Buen punto que nos trae a colación, Marc. En la PNL, cuando hablamos de la alineación de niveles lógicos y neurológicos, ¿okay? Que en el laboratorio hicimos un ejercicio poderosísimo, hicimos esa alineación.
Esa herramienta por sí sola, la alineación de niveles lógicos y neurológicos, ayuda a combatir el miedo. Porque pasamos desde un nivel de ambiente hasta el nivel de trascendencia, pasando por los 6 niveles. Y lo que hacemos en la alineación de niveles lógicos sencillamente es alinear desde la parte cognitiva cada uno de los niveles. Y eliminamos las incongruencias que hay por nivel. Entonces, si yo elimino la incongruencia del nivel ambiente y después elimino una en el nivel de creencia y después elimino una en el nivel de capacidades, si yo no tengo ningún tipo de incongruencia en esos niveles, el miedo tiende a desaparecer, al igual que la preocupación. ¿Ok? Entonces, muchísimas gracias por esa intervención, mis líderes. Por mi parte, muchísimas gracias nuevamente, Alfredo, por venir a regalarnos esto tan interesante el día de hoy. Les pasaremos la grabación, líderes, para que puedan verlo nuevamente. Ahí les dejé los contactos de Alfredo para que sigan Running Moderno, para que estén pendientes cuando esos programas de Alfredo estén disponibles, no se lo pierdan. Y bueno, mis líderes, nosotros nos vemos la semana que viene. Gracias, Yesmi, gracias, Natalie, lo siento, dice Natalie, José Ángel, Eduardo, y mis líderes del club, muchísimas gracias, de verdad. Tranquilo, Gracias a Natalie, todos. aquí cabemos todos, no te preocupes, aquí no hay juicio. Eres bienvenido. Nos vemos, líderes. Hasta luego. Gracias a todos. Feliz noche. Gracias, Alfredo. Un Chao, placer. buenas noches. Chao. Para todos. Gracias, Alfredo. Chao. Buenas noches. Chao. Buenas noches.